sido esa, una especie de comparación, cuál ha sido la evolución ciudadana? ¿Quién quiere iniciar? Yo creo que tiene que ser alguien como Jorge Ibarra. Gracias. Un momento. Sí, yo creo que es una pregunta muy buena y estamos viviendo una época muy importante donde se está tratando de revitalizar toda una cultura que tiene además un acervo muy rico no solo en lo cultural, sino también en lo artístico y en valores de toda esta región que apreciamos mucho desde las épocas en que vinieron los jesuitas, fundaron las misiones y se encontraron con poblaciones muy lindas, con un acervo también de valores muy ricos que ellos supieron apreciar y juntos construyeron en un contexto de un mestizaje tan lindo, una cultura que ahora la apreciamos muchísimo. Es así que en estos tiempos, por ejemplo, se está dando importancia a, por ejemplo, los festivales de la música barroca renacentista americana, donde se ha visto que hay una riqueza extraordinaria en música y que tiene mucho éxito esos festivales. Al mismo tiempo están surgiendo otros proyectos turísticos de desarrollo en toda esta región y también se está realizando este congreso que es de un gran valor, una iniciativa muy valiosa, como ustedes podrán ver en los programas. Es el primer Congreso Internacional Chiquitano con participación de universidades que vienen de la zona del Brasil, vienen de México, vienen del Ecuador, con la participación nuestra, la Universidad Católica, y juntos se están haciendo diferentes actividades relacionadas a la misión jesuítica en territorio de frontera que se llama americano. Entonces creemos que hay un proceso muy lindo que hay que apreciarlo en cuanto a la cultura, a lo artístico, en cuanto a la arquitectura que se está estudiando. Aquí tenemos arquitectos muy famosos que están viniendo a hacer estudio y bueno, no solamente es entonces en la música, en el arte, en todo este territorio que es patrimonio de la humanidad, sino también que hay gente interesada en ese trabajo y la universidad lo está haciendo y creemos que esto tiene mucho éxito y es el comienzo de hacer mayores actividades futuras. No, si me permite, complementando lo que dice el doctor, yo creo que este es un problema que se da también en nuestro país y en otros países con este mismo tipo de culturas que habían estado sumergidas, dijéramos, ocultas a la sociedad durante muchos años. Y lo que demuestra esto es que hay una recuperación de la identidad. Yo creo que esta palabra que se dice muy fácilmente, pero cuesta mucho trabajo entenderla, tiene que ver también con la recuperación del espíritu, de ese espíritu que se mencionó ahora en respecto a no nada más los restos físicos, las arquitecturas, o la cerámica, o la música, o los instrumentos, lo que exista en cualquier lugar, sino con la identidad del pueblo que imita o que busca, ¿no?, recuperarse a sí mismo en ese pasado. Esta idea de la historia recuperada es una novedad en nuestra época, es decir, a partir de hace 30, 40 años, ¿no?, digo novedad, porque en el siglo XIX muchas de las estructuras que vemos ahora de estas iglesias, no nada más aquí en México también, tuvieron muchos cambios de estilo, destrucción porque la gente no apreciaba esto, o lo apreciaba de otra manera, simplemente una cosa utilitaria. ¿Cuántas de estas misiones, ustedes conocen Concepción como era antes, era una estructura casi neogótica, le habían puesto una torre, en fin, una serie de cosas? La recuperación, no nada más de la arquitectura, de la restauración, digamos, arquitectónica, sino de la restauración de los valores, de identidad, que es lo que mencionó el doctor, es una cosa importantísima. Aquí se ha recuperado la música, se ha recuperado el trabajo de carpinterías, aquí vemos una serie de trabajos magníficos, se ha recuperado la comunidad misma, ¿no?, inclusive los repartos del trabajo agrícola, en fin, una serie de cosas que se dan en muchos países que tienen esto pasado. Yo creo que esa parte de la identidad es una de las cosas más importantes ante un mundo, ¿no?, que esto es muy importante, ante un mundo que no es que trate de borrar la identidad, sino que trata de convertirnos a otras identidades. ¿Cómo nace la idea de hacer este primer congreso chiquitano en el que forman parte 4 países? Bueno,
pues como somos la universidad anfitriona, la Universidad Católica de Bolivia, aquí en una visita que hizo el rector canciller de Loja para ver cómo se estaba desarrollando el proyecto Chiquitos, que es un proyecto de cooperación entre estas dos universidades, surgió de un trabajo previo que se venía haciendo en el área de arquitectura y con proyección a trabajar lo que es la arquitectura misional chiquitana como posibilidad de convertirla en una arquitectura aplicable al mundo civil. Y de manera muy sencilla surge, como había dicho antes el rector, alrededor de una comida, que luego he consensuado esto en Cuyabá, en la Universidad Federal de Mato Grosso, acto seguido, porque tuvimos la ocasión de visitar al rector y a varias personalidades de la Universidad de Mato Grosso, y se consolida el arquitecto Arnal de México, que ya tenía vínculos con la Universidad Católica de Loja, entra inmediatamente en esta situación y el arquitecto viene con un equipo de arquitectos de Loja aquí a Chiquitos para armar el proyecto. Estamos hablando de un año de trabajo intenso que ha supuesto esto, con una participación realmente quijotesca, le hemos calificado a veces, porque en medio de muchas dificultades, como pueden ustedes imaginar, ha sido posible con la buena voluntad de las 4 universidades y de personas específicas en cada universidad que la hacen posible al convenio. Sí. Yo quisiera añadir unas cosas al respecto, porque hay otras 2 entidades aquí relacionadas con ese origen, ¿no? Ha hablado el rector de 3 de ellas, pero en ese mismo viaje, justo cuando surgió la idea, hacíamos una visita a la Universidad Federal de Mato Grosso y justo al día siguiente ya la Universidad Federal ya se había sumado de forma entusiasta al proyecto. Por tanto, también inmediatamente esa vinculación que había entre la Federal de Mato Grosso y la Universidad Católica de Chiquitos, ahora también relacionándola con un proyecto, con otra universidad, con otras 2 universidades, pues se hacía realidad inmediatamente, ¿no? Y luego también nos acompaña Cintia Radi, que hasta ahora había sido la directora del instituto, no recuerdo el nombre, Instituto Latinoamericano Ibérico. Latinoamericano Ibérico, siempre me olvido el nombre, pero es en la Universidad de Nuevo México es el instituto más importante, probablemente, o uno de los más importantes de Estados Unidos de estudios latinoamericanos. Y cuando hace tiempo tuvimos la oportunidad de visitarles allí, me llamó mucho la atención cómo la arquitectura pueblo, venida de los indios pueblos de esa zona, había dado lugar a todo un estilo arquitectónico, y la ciudad de Santa Fe está con ese estilo, una ciudad donde viven muchos de los actores más renombrados de Hollywood, ¿no? Y sin duda es una arquitectura que tiene grandes valores, pero conociendo la chiquitanía, se nos ocurrió en aquel momento, y estábamos todavía hace varios años de esta situación, quizá el efecto amplificador que tiene ciudades como Santa Fe, el Estado de Nuevo México o el mismo Estados Unidos, puede hacer que una arquitectura de recuperación de ancestros históricos tenga mucho más impacto que otra en un contexto como el chiquitano en Bolivia, dentro de Sudamérica, donde la capacidad de amplificación sea menor. Y en aquel momento ya tuvimos la idea, y comentándolo con el prorector de la universidad aquí en Chiquitos, en algún momento nos gustaría, y esto estamos hablando todavía de hace varios años, antes de que comenzara
la organización de este evento, incluso la idea, ¿no? Nos quedamos con la idea de que, habiendo una arquitectura aquí tan rica, si cabe, para mí, incluso más rica, ¿no? Porque unía todo un espíritu de utopía de América, ¿no? Frente a tantos aspectos no utópicos de América, relacionados con la conquista y otros elementos muy negativos. Ha habido elementos utópicos como este que desgraciadamente quedaron truncados por intereses malévolos de muchas personas, ¿no? Y por tanto ese entorno tiene aún más valor en ese contexto. Pero en cambio no se conoce en el mundo, no tiene, ni siquiera en Latinoamérica, ¿no? Muchos de los arquitectos de distintos países conocían la arquitectura pueblo, pero uno decía, ¿conoce en Latinoamérica? ¿Conoce la arquitectura chiquitana? Pues no. Pues míralo en la web, ¿no? Algo, porque entonces ya ahí surgió la idea de que pudiéramos hacer algo por recuperar ese contexto que, siendo arquitectónico, como todas las cosas de arquitectura, no son solo de arquitectura, ¿no? Es un contexto humano el que está detrás, y en este sentido incluso espiritual. Por tanto, ese fue el precedente remoto, ¿no? Y luego se concretó más recientemente en este viaje. Con relación a lo que mencionaba, ¿hay en algún otro lugar en Latinoamérica comparable al tipo de arquitectura, la riqueza musical, cultural de Chiquitos? Bueno, yo no soy experto en esa área, gracias por la referencia a la pregunta, pero yo se la quisiera pasar a mis compañeros de mesa que sí son expertos, el doctor Hernán, la doctora Cintia Radi y la doctora Teresa Cardoso, perdón, que ellos sí son expertos en esta temática, como temática. Bueno, un poquito sobre esto. La Universidad Federal de Mato Grosso apoyó la idea del Congreso desde el inicio porque consideró, de un lado, una oportunidad muy importante para que los trabajos que ya desarrollábamos há algum tempo se presentasse e se pudesse discutir com outros, né, expertos de outros países e que trabalham com missões de outros rincones das Américas. Por outro lado, também em Brasília isso foi muito importante porque a universidade conseguiu levantar este ano de preparação, encontrar as outras universidades, os outros grupos de pesquisas que também trabalham com missão. Não são, a condição das missões em Brasil são muito distintas, muito diferentes da condição que existe acá, mas são missões também. E é importante porque temos em toda a área de fronteira, que é muito grande do Brasil, que vai desde o sul, em Rio Grande do Sul, junto à Argentina e junto ao Uruguai, onde tivemos experiências missionárias que ao longo do tempo se acabaram, foram destruídas, mas que há sua influência na cultura local. Temos ainda um patrimônio que não é tão vivo, tão forte como se encontra acá em las missões, mas que o governo, os investigadores têm tratado de estudar para ver se hacen a conservação de aquilo que ainda aún conseguimos conservar hasta hoje. E não só lá, mas também temos outros rincones que tivemos experiências com missões que passam por Mato Grosso. E Mato Grosso é um caso muito particular, porque não se trata só de las missões que tivemos allá, muito pouco, essa experiência muito curta em termos de tempo, mas por a influência que as missões de acá tiveram, papel que representaram para a organização da sociedade dos siglos XVIII, XIX e a influência que temos até hoje, principalmente em termos de valores, em termos de religiosidade, porque é toda uma área muito católica e esta influência, sem dúvida, está muito relacionada aos intercâmbios que ocorreram desde o século XVII ao século XVIII, principalmente, né, que já com as missões propriamente ditas. E mais para o norte também. Então, são experiências que se têm, as outras pessoas que estão acá, que podem falar melhor da experiência que têm com missões em seus próprios países, nos lugares onde estão fazendo suas investigações. Bueno, Sí. Voy a pasar. no, iba a decir nomás un comentario respecto a esto que dijo la doctora.
La misión no era solamente un templo, era toda una organización. Esa parte de la organización es la que ya no se tiene entre los jesuitas fueron expulsados, aunque queda un poco de la sombra de eso. Pero, por ejemplo, en México hay unas misiones jesuitas en la Sierra Tarahumara, en el estado de Chihuahua, que todavía la comunidad es la que cuida el templo, es muy celosa, lo limpia, lo lava, protege los pocos ornamentos que ya existen, porque son lugares muy abandonados, no pasan caminos ahí, para llegar ahí cuesta mucho trabajo, es en una sierra muy escabrosa, pero son los mismos habitantes los que cuidan el templo. Inclusive cuando va algún técnico a restaurar una pintura o algo, les cuesta trabajo que les presten el cuadro, y esto quiere decir que sí todavía hay vigente el espíritu de la protección de los bienes en las mismas comunidades. Yo creo que la única manera en las que los bienes y el patrimonio se conserve es cuando la comunidad lo conserva, cuando las autoridades intervienen, pasan los tiempos o pasan las tendencias o pasan las opiniones y esos bienes pueden desaparecer. Pero cuando las comunidades se encargan de la protección, como es en el caso de esta región de Chiquitos o en otras regiones, también en Paraguay, en otras zonas donde hubo misiones, en Brasil, las comunidades son las encargadas de continuar este cuidado del patrimonio, y lo que dijo Luis Miguel hace un momento, en el asunto de la espiritualidad, ¿no? Que yo decía antes identidad, pero me parece mejor esta definición de conservar la espiritualidad del pasado. Yo quisiera aportar algo más con referencia a este tema que se está hablando en cuanto a patrimonio y a su conservación. Aquí se han hecho grandes esfuerzos para la conservación del texto y es uno de los sitios privilegiados en el mundo de tantas misiones que han habido en diferentes continentes, que está conservado y que se está haciendo esfuerzos por mantenerlo. Entonces, los templos que hay en toda esta región son únicos prácticamente, porque hemos visto que, aunque han habido misiones muy lindas, muy buenas en Paraguay, en Brasil también, pero por razones diferentes no han quedado lo que tenemos acá. ¿Y cómo se ha podido restaurar el trabajo que hay acá, que es único? El resultado es, por ejemplo, la importancia que está adquiriendo en el mundo esta región y que se manifiesta, por ejemplo, en cuanto a la música, no solamente por el valor de los archivos, más de 3.000 partituras, por ejemplo, que se encuentran aquí, que se están estudiando, y en cada festival de música se presentan nuevos trabajos y aparecen nuevos investigadores y psicólogos que se interesan, que vienen de todas partes del mundo, ¿no? En este último festival, por ejemplo, se han tenido más de 51 grupos, se han presentado en diferentes partes del mundo en 155 conciertos que han habido en 2 semanas. Es algo extraordinario, pero al mismo tiempo se han presentado trabajos de investigación, se presentan libros, exposiciones, fotografías, etc. Eso que hablamos de música se relaciona a la arquitectura en los templos también, ¿no? Pero al mismo tiempo están surgiendo nuevas investigaciones de otras disciplinas de la ciencia, y en este trabajo que está haciendo en este congreso, por ejemplo, participan varias universidades, se están presentando trabajos muy interesantes, nuevas investigaciones. Aquí hay que valorar los investigadores que están ahorita asistiendo y que fruto de eso saldrán nuevos trabajos de investigación para el futuro. O sea, este es un semillero, una riqueza, una mina extraordinaria para nuevas investigaciones que están haciendo. O sea, eso es lo valioso de este congreso. Y en cuanto al patrimonio, puede decir que este es un patrimonio realmente extraordinario y que se suma a todos los esfuerzos que están haciendo en otras áreas que repercuten en la economía, que repercuten en el turismo y en el desarrollo de todos estos pueblos de aquí, de esta zona, que toda Bolivia en este momento tiene que apoyar realmente, porque es una cultura y un acervo fantástico que necesita apoyo. Parecería ser contradictorio que en esta época de globalización pongamos tanto énfasis en descubrir la diferencia y lo local, ¿no?
Hace 80 años en Bolivia se discutía, se pesaba el cerebro de los indígenas para ver si podían realmente tener inteligencia. El propio Gabriel René Moreno, cuyo nombre lleva la universidad aquí, decía que los indígenas en Bolivia jamás podrían comprender las libertades republicanas, ¿no? Hace 40 años los estábamos convirtiendo en campesinos y ya no en indígenas. En cambio hoy hay toda una corriente, y creo que eso es una cosa muy importante, no sé si ustedes lo pueden percibir desde afuera, en Bolivia, de valorización del indígena. Es decir, ya antes, en Santa Cruz hace 20 años, hablar de arte indígena era el arte de los indios, y ahora ya es el arte de los cruceños y también el arte de los bolivianos. Hay una apropiación de la otra sociedad con respecto a lo indígena, una incorporación hacia eso. ¿Lo perciben? Sí, pues sobre esto quisiera comentar. Primeramente quiero agradecerles la invitación a venir a este congreso y a participar en esta red de prensa, que realmente es un privilegio. No soy organizadora de este congreso, pero participo con muchísimo gusto. Y sí, como con mucha gentileza dijo Luis Miguel Romero, vengo del estado de Nuevo México, de la Universidad de Nuevo México en los Estados Unidos, que es uno de los estados de mayor diversidad cultural en los Estados Unidos, por la fuerte presencia de la población hispana y de su arraigo y sus raíces en esta zona desde la época virreinal, y también por la presencia exactamente de los indios pueblos y de otros grupos indígenas que viven y que tienen una presencia política y económica en Nuevo México. Ahora, hace 15 años que yo primeramente conocí Bolivia y que inicié lo que ha sido mi investigación sobre la chiquitanía, y hace 14 años que por primera vez conocí a Santa Cruz y esta zona tan bella de la chiquitanía. Y durante este tiempo de poco más de una década, que es mucho menos de lo que tienen algunos de ustedes, sí he visto un cambio perceptible en la relación entre, digamos, la sociedad y las empresas en Santa Cruz, y reconocimiento del legado de esta zona de la chiquitanía. Y creo que en muchos sentidos esto es positivo, porque el turismo, no cabe duda, se está estructurando sobre lo que son los valores culturales un tanto únicos de esta zona. Pero también, como ha dicho el colega, es una apropiación. Y la misma palabra, chiquitana, o chiquitanía, o chiquitania, como ahora lo están pronunciando, quiere decir dos cosas. Uno son las comunidades de los indios que se vinieron a llamar chiquitos, y otro es toda la región, y la población mestiza y criolla que se apropia de esta categoría, de esta identidad, lo cual no está mal, pero creo que hay que ser muy honestos en enfrentarnos a la historia y los procesos sociales, culturales muy complejos y sí, muy conflictivos, que están detrás de esta identidad que ha perdurado. Ahora, creo que uno de los dones culturales de esta zona, tal vez que cabe dentro de los valores culturales intangibles, es la pervivencia del cabildo indígena, sobre todo en esta subprefectura de Velasco. Y esto es una presencia religiosa, espiritual, social y también política aquí en las comunidades de Velasco. He tenido el privilegio de no solo hacer mi libro sobre el legado misional, tanto jesuítico como post-jesuítico en esta zona, porque en verdad, como dice Luis Arnal, son las comunidades mismas, las comunidades de indígenas, aun cuando sufriendo las penas de peonaje, que mantuvieron las iglesias y que mantuvieron la comunidad y la memoria de su pasado misionario y su pasado jesuítico, sino también he podido participar en un proyecto colaborativo con dos antropólogos e historiadores de Santa Cruz y con la asociación de APAC, para poder producir un libro que, le digo, es colaborativo, con representantes de 5 de las comunidades chiquitanas que rodean a San Ignacio. Y realmente San Ignacio de Velasco es muy interesante
por el número de comunidades muy rurales, muy pequeñas, que casi todos son fruto del siglo XX, de algunos de los cambios históricos de que hizo mención el colega, y que han forjado comunidad de nuevo. Y por ejemplo, las plazas y las iglesias que seguramente conoce usted, ¿qué son? Siguen el modelo de las iglesias misionales, arquitectónicamente hablando, de las misiones jesuíticas, obviamente con otra escala, con otras dimensiones. Y esto es una presencia muy viva. Entonces, quisiera comentar esto, la importancia de que en la medida de que el Festival Barroco, que realmente es una joya, es una tradición en los últimos 12 a 14 años que todos ustedes, tanto cruceños como gente de los pueblos, han criado y han sostenido, y en el cual ahora me parece muy importante que los grupos indígenas tengan participación, que lo tienen, tanto instrumentalistas como de danza y de coro. Es muy importante que este auge que la región está conociendo sea inclusive. Y esto requiere de un trabajo en sí mismo, de incluir a todos los diferentes sectores de la población y sobre todo el sector originario que ha dado vida y luz a todo este renacimiento cultural. Quisiera apuntar un pequeño elemento más a esa pregunta. No sé, creo que era Andy Warhol el que decía que lo más hermoso de Nueva York era McDonald's, lo más hermoso de París, McDonald's, lo más hermoso de Tokio, McDonald's. Y en aquel momento decía, lo más hermoso de Moscú, en Moscú no hay cosas hermosas. Naturalmente Andy Warhol lo decía con un sentido crítico, pero quizá hoy esa lectura tiene, que es por supuesto un alegato contra la globalización, pero a su vez hay elementos de la globalización que son imprescindibles. Los mismos medios de comunicación son de por sí un elemento de globalización, pueden llevar las noticias al mundo entero a través de herramientas como Internet fácilmente. Quizá el siglo XXI ha sido el de la crítica pro versus contra globalización. Hace tiempo, no sé quién fue el autor, pero se acuñó una palabra y un concepto que dice glocalidad. Es la glocalidad, no la globalización o lo local, ¿no? Sino lo glocal, que es una síntesis entre lo global y lo local, ¿no? Es cómo los valores locales se proyectan hacia lo universal y a su vez recogen de lo universal los elementos de su riqueza. Creo que es un entorno mucho más humanístico, mucho más espiritual, acorde con un siglo XXI donde se dé una inclusión de todos. Esa inclusión es participativa, no es primar lo local en contra de todo lo universal, porque entonces al final se termina la identidad siendo idéntica consigo mismo, que eso es negativo. Es una identidad abierta a otras identidades, por tanto dialogante. Eso es lo que debería ser el siglo XXI. Bueno, lo curioso es que como no hay nada nuevo bajo el sol, eso es lo que también pretendieron las misiones jesuíticas aquí, ¿no? Porque hasta donde sabemos no era una imposición de una cultura sobre otra, sino una integración de elementos de ambas culturas con una cosa maravillosamente rica y respetuosa. Como sabemos, eran los propios gobiernos indígenas, como decía Cintia Radi, los que tenían la organización política de las misiones. Eran los misioneros los que aportaban una dimensión espiritual y un contexto de vinculación con otra cultura europea, en aquel momento relativamente universalizada, ¿no? Pero perfectamente integrada. Aquel experimento utópico tenía mucho de local, de localidad. Quizá por eso es por lo que fue cercenado, y eso es importante. No sea que en el siglo XXI repitamos la misma cercenación de elementos de integración participativa entre
todos los valores culturales de todos los lugares, ¿no? Y no me refiero solamente en nuestro contexto, ¿no? ¿Qué sabemos hoy de China? Aparte de algunas cosas tópicas, no mucho más, de la India, y son continentes hasta más numerosos que toda América junta, ¿no? ¿Qué conocemos de África, aparte de algunas películas y algunos tópicos? Es decir, en un mundo donde tenemos que vincularnos y apreciarnos con toda la riqueza, ¿no? Los elementos indígenas entran dentro de ese elemento de riqueza porque son orígenes de nuestro pueblo. Pero también lo que fue pasando desde esos orígenes hasta ahora son parte de nuestra riqueza, ¿no? Yo creo que la propuesta detrás de todo lo que estamos tratando de hacer juntos, ¿no? Es una visión humanística de gran dimensión, que partiendo de cosas tan pequeñas y tan difíciles como el entorno que nos comentaba el alcalde muy jocosamente hoy en la inauguración, ¿no? Ante algunas dificultades de los transportes y de la misma energía eléctrica. Hay detrás de eso una lección muy grande, ¿no? Quizá el empezar a hablar de estas cosas con todos sus valores tenga más sentido en un lugar como San Ignacio de Velasco, en medio de la Amazonía boliviana, en medio, casi como corazón de Latinoamérica. Hay una cosa también, hablando un poquito sobre esto, que hablaba sobre la globalización y este movimiento que parece que se valora mucho el local. Esto hace parte del proceso de globalización. En realidad, los estudios teóricos que se han hecho, las observaciones más amplias, sabe-se que el proceso de globalización se hace necesariamente con los locales. El local es fundamental, la diferencia local es fundamental para la manutención del interés de la globalización, porque la globalización y la macro-regionalización se hace por un principio que se llama de complementariedad en varios niveles. Entonces, esta diferencia es lo que llama a atención de otras partes y va a generar un interés sobre ella. Pero, por otro lado, ocurre lo que la profesora Cintia hablaba, que es el hecho de a lo largo del tiempo perder su identidad, porque hay una apropiación sobre esto y esta apropiación es típica de la globalización. Entonces, son procesos paradoxos, mas coexistem. Me penso, sempre que trabalhamos com essa questão de comparação entre as áreas, né, que este é um processo que vem ocorrendo, que se vai observando. A dificuldade é como, e isto creio que esteja em local, mas uma vez na comunidade, como manter estes valores. Porque enquanto estes valores, um congresso como este, o festival que se tem e outros movimentos mais, eles são muito importantes para valorar o local e dar uma força para que estes locais continuem a ter esta identidade. Porque se perde essa identidade, vai para um local comum e o interesse da globalização também se perde isto, porque sempre está atrás da diferença. Então, esse de hecho um movimento paradoxal e se tem, hoje se tem, porque isto se coloca na ordem do dia, de se caminhar junto. Então, eu creio que são exatamente estes momentos de resultado das investigações, esse momento em que se mostra para o mundo, para uma sociedade mais ampla, quais são estes valores, o que identifica, que eles vão se fortalecer, aunque ao mesmo tempo, né, que as atenções se voltam para ele empieza a ser parte de uma rede mundial, né? Então é um jogo, né, que ao longo do tempo não se sabe bem como vai ocorrer, aunque se pode olhar para trás e ver outra forma, em outro momento, em outra escala de tempo, o que ocorreu é o fim. Mas estamos vivendo isto e creio que isto é muito significativo de poder ver. Quisiera agregar a estas dos excelentes intervenciones solamente, Luis Miguel, yo creo que las utopías no existen fuera de la historia. Y los modelos utópicos y la visión que crítica lo fuera, se ven involucrados en la historia, en los procesos mismos conflictivos que tienen que ver con cosas muy materiales como la tierra,
la economía, la producción, la distribución de la riqueza, así como con el ideal y la fuerza espiritual y religiosa que motivó a esta empresa misional. Por otra parte, creo que lo que Teresa ha dicho muy precisamente es que lo global y lo local, como también decía Luis Miguel, están un poco en el mismo baile, pero con diferentes ritmos. Y es un proceso, o son múltiples procesos en América Latina, y no solo en América, que las etnias locales están reclamando su lugar, su espacio político, y a veces están reinventando o reformando su propia identidad étnica, lo cual culturalmente es muy válido, de múltiples hilos históricos, como los tejidos aquí de esta zona. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Lo particular de Chiquitos es no solamente la región Chiquitos, sino cada uno de sus partidos, de sus cantones y de sus comunidades. Pero ellos están participando, sépanlo o no, en un proceso mucho mayor que toca a México, a Ecuador, a Brasil y los propios Estados Unidos, donde los grupos indígenas también están asumiendo una presencia económica y política que hace 40 o 50 años y seguramente hace 100 años no se veía. Yo también, como norteamericana, quiero decir que este Congreso mismo, así como los procesos tanto espaciales, arquitectónicos, históricos, antropológicos y lingüísticos que nosotros vamos a estudiar aquí, es una lección o es una oportunidad para que nosotros en los Estados Unidos aprendamos de los procesos que están dando aquí en este ámbito cultural y con el espíritu que se están dando acá. Muchas gracias. No les queremos